de lo que es la empresa del mundo ilustrado, del imparcial, del cómico, de algunos matutinos y vespertinos que tenía, que daban, que eso es lo que es muy característico, ¿no? La revista del mundo ilustrado en realidad no era una revista de a centavo, costaba 25 centavos. O sea, sí era una revista cara, en un formato grande, o sea, no era una revista que uno pudiera estar leyendo en la calle, ¿no? Era para leer en la casa sentado. Y la rotativa era lo que daba esos grandes formatos, ¿no? Porque la prensa plana sí se tenían que ceñir al 57 por 87. A los pliegos, al tamaño de los pliegos, y el de la rotativa, no, y además ya la rotativa también lo que tenía era la posibilidad de imprimir en los cilindros. Es muy interesante el proceso de edición, ¿no? Se imprimía, se grababan en cilindros los textos y las imágenes, y ya después se pasaba por la rotativa, ¿no? Esta es la rotativa esta sí es la del imparcial, ¿no? Es una imagen hacia 1904 tenía esta rotativa, porque además esa es la otra de Reyes Espínola. Como empresario va reinvirtiendo en maquinaria, entonces constantemente tenía innovaciones, ¿no? Una de las innovaciones también que fue importante ya para la revista fue la incorporación de color, que esa sí fue una revolución, ¿no? Sí, porque ya era, digamos, antes se podía incorporar alguna litografía en color, pero era por litografía, que es un proceso más caro, es otra, digamos, son dos tirajes en el papel. El mismo papel tenía que pasar por dos presas diferentes, en lógicas diferentes, y en el caso ya de los fotograbados, no sé si podemos pasar ya algunas imágenes de las portadas en las que se ve ya este uso de la imagen. Inicialmente se usaban sobre todo para las portadas, para hacerlas atractivas. ¿Quiénes se anunciaban aquí en esta revista? ¿Qué podíamos ver? Había imágenes que venían, digamos, de la tradición todavía decimonónica, en donde el grabado era muy importante, que eran sobre todo remedios que son como los más usuales de algunas marcas, la fosfatina, que esa duró miles de años anunciándose igual, y de pronto, justo cuando aparece esta imagen, es la primera portada en tricromía que aparece en el mundo ilustrado, en la portada, con la aparición de color, ¿no? Que era una cosa excepcional para la época, sobre todo tenerla al bajo costo de 25 centavos, comparado ya en la cuestión de imagen, ¿no? Una edición de estas características con imágenes litográficas hubiera sido muchísimo más cara, ¿no? Entonces, lo que hace también la incorporación de la imagen de color es que llama para que los comerciantes piensen ya en otras posibilidades de anunciarse. Entonces van a seguir existiendo estos anuncios que uno ve en la prensa del 19, que son tipográficos, que a veces compartían con los avisos, lo que ahora le llamamos el aviso oportuno, ¿no? Lo que se perdió un perrito, ¿no? Entonces, que ahora es así busco casa y rento un cuarto. Pero van a empezar a convivir ya con otras inserciones. Otra de las cosas que tenía el mundo ilustrado es que empieza a perfilar quiénes son sus lectores. Entonces es una clase media que igual puede encontrar entre sus páginas, por ejemplo, de pronto ediciones de partituras de música de la época. Que por ahí las tengo, no sé si se esté viendo, es de Ernesto Lordu, y que era uno de los músicos más populares, todo un personaje en la época, por cierto. Porque además así se vendía la música, ¿no? Es decir, no había discos, no había ni siquiera, o sea, la primera manera en la que se distribuye la música masivamente es precisamente en partitura. Ya luego vienen las cintas para pianola, y ya luego viene la invención del fonógrafo, ¿no? Con Thomas Alva Edison, ¿no? Entonces, en esta época todavía era importante la edición de partitura, ¿no? Sí. Y la otra cosa que empiezan también a explotar, justamente por la capacidad técnica que tenía la empresa, es hacer reportajes ilustrados. Y al Porfiriato le fascinaba anunciar que esto era un país moderno. Claro. Entonces, la última instalación de la fábrica se tenía que poner. Las casas comerciales también se anunciaban. Entonces, la arquitectura aparece, estos edificios que ahora nos parecen como, edificios tan bonitos y antiguos,
En esta época se empiezan a anunciar como los edificios modernos. Es el edificio que recién está inaugurado, que generalmente correspondían a casas comerciales. También había una sección que era importante, que era de nota teatral, de reportaje teatral, ¿no? Luis Urbina, algunos literatos escribían sus propias crónicas teatrales, pero de pronto, con la posibilidad de la fotografía, aparecen también imágenes ya de los actores con una vestimenta, y se hace la crónica, digamos, visual de estas casas, ¿no? Y lo que aparece hasta esa época, yo creo que es una de las cosas más interesantes de los anunciantes, son los grandes almacenes. Los grandes almacenes casi siempre compraban lo que ahora le llamamos la cuarta de forros, la contraportada, que es la página más cara de publicidad en una revista, porque casi todo el mundo la ve, ¿no? Volteas la revista y ahí la tienes. ¿Y no compran la portada? Porque la portada a veces la compran, pero no lo dicen. Pero la cuarta de forros era una página muy importante. Muchas páginas entre 1905 y 8 las compró el Palacio de Hierro. Otra sección que se tenía, que también tenía mucho éxito, fue páginas de la moda, en donde igual aparecían de pronto los grabados a línea que venían de las casas, como estos que vemos, y a veces también incorporaban fotografías que les enviaba un corresponsal que tenían en Europa, porque esa es otra de las cosas que tiene Reyes Espíntola, que tenía una red de corresponsales en el mundo. Entonces le mandaban noticias e imágenes de otros lados, ¿no? Otra de las secciones también era la de política general, que además es muy interesante porque es una época en la que se podía tener en esa revista la imagen de la guerra que estaba sucediendo, la imagen del presidente, los paisajes de lugares desconocidos. Entonces era una forma en que la gente se podía acercar no solamente a la noticia internacional, sino también a la imagen de lugares totalmente lejanos y ajenos, ¿no? Entonces estas secciones en la revista en realidad le van dando también un perfil que ya no solamente es el de las señoras, ¿no? Que era un poco la imagen que yo misma tenía antes de estudiar el imparcial, ¿no? De vanidades del porfiriato. Y no, o sea, en realidad era una revista muchísimo más equilibrada, que tenía secciones de diferente tipo y que perfila, por ejemplo, para mí la propia portada es en sí misma una sección. No está ilustrando nada. O sea, no es una imagen que después remita a una nota en interior. Esa es una portada, claro. Esa es una portada. Hay portadas, tenían ilustradores muy buenos, algunos de ellos egresados de la Academia de San Carlos, otros que después harían tradición, y la propia portada es una portada que atrapa por la imagen. A veces lo que hacen es representar a sus propios lectores, como en este caso, ¿no? La señora, vean el tamaño, ¿no? La dimensión y la proporción de la revista, pues no se iba a leer en el tranvía eléctrico que ya había hacia esta época, ni en la calle, ¿no? O sea, esto se tenía que leer sentado cómodamente en la casa. Sí, las señoras, pero no solamente, de pronto también algunos de los lectores que se ilustran son los lectores, digamos, ya familiares, ¿no? Era una revista que lo mismo podía leer el señor de la casa que la señora, y a veces también los niños. Había inclusive algunos ejercicios ahí, las famosas charadas que vienen del siglo XIX, como estos juegos, ¿no? Adivinanzas, esas cosas. Entre adivinanzas que mezclan tipografía con imágenes, en fin. Había secciones completas que eran de reportajes ilustrados, en este caso un reportaje a lo que ahora conocemos como sitio arqueológico de Teotihuacán, y que en realidad todo el tiempo nos referimos a él como las pirámides, ¿no? Cuando estaban todavía en el proceso de excavación, y ya hacia 1910 es cuando ya la reconstrucción de la pirámide de la Luna ya se había completado. Y había también una incipiente crónica social. Esta es muy simpática, el personaje ese que ven ahí en la parte baja, la pareja de hombre-mujer, pues ese es Porfirio Díaz, hijo. Disfrazado el hijo de Porfirio Díaz, ahí disfrazado para una fiesta que habían organizado. Entonces es una página también de sociales que es incipiente en este momento, ¿no?